del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, allá pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Amadísimos hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches, Padre. Sean bienvenidos a participar de esta celebración eucarística este día lunes. Estamos en la quinta semana del tiempo de Pascua. Damos gracias a Dios porque a partir de la palabra volvemos a conmemorar y a vivir aquellos primeros momentos en el que la Iglesia anunció a Jesucristo resucitado. En un momento de silencio, presentémosle al Señor todas aquellas intenciones y súplicas que hemos traído para esta Santa Misa. Oramos por la salud de Carmen Quimbita. Oramos por el eterno descanso de Carlos Cruz Victoria, por el eterno descanso de Cruz Victoria Areglo, viuda de Barrios. Por el eterno descanso de Alberto Modesto Barrios Areglo, 1 año. Por Roberto Alejandro Barrios Areglo, 5 años. Por el eterno descanso de Ángel Hoyo Alarcón, 1 año. Ofrece su esposa, hijos, hermanos y demás familiares. Por el eterno descanso de Orlando Hoyo Silvera, 1 año ofrecen sus familiares. Por el eterno descanso de Luis Alfredo Méndez Cabrera, ofrece su esposa e hijos. Por el eterno descanso de Eberta Deifilia Alcíbar Anoade, ofrecen sus hermanas y sobrinas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Y digamos con fe: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Todos.
Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor, que protejas siempre a tu familia santa, con el auxilio de tu diestra poderosa, para que en virtud de la resurrección de tu unigénito, protegida de toda maldad, avance sin cesar, asistida por tus dones celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento unos instantes. Escuchemos atentamente la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en lengua de Licaonia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado en la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Le predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, y aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándole así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir, a duras penas, que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios.
Al salmo respondemos: que todos te alaben, solo a ti, Señor, aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos: ¿dónde está Dios de Israel? Que todos te alaben, solo a ti, Señor, aleluya. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que todos te alaben solo a ti, Señor, aleluya. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos te alaben solo a ti, Señor, aleluya. Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Jesús, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento unos instantes, amadísimos hermanos. Les predicamos el Evangelio para dejar los falsos dioses, convertirnos al Dios vivo. Amadísimos hermanos, hoy la palabra del Señor nos está exhortando a recibir íntegro el mensaje del Evangelio. Y la integridad del Evangelio tiene que ver con la recepción de Jesucristo, nuestro Salvador. Y esta recepción involucra asentir al proyecto que Dios ha hecho a través del Señor. Eso tiene varios momentos. El primero en la historia de la salvación en el Antiguo Testamento.
Dios se ha revelado cercano al pueblo de Israel, le ha liberado de la opresión, le ha llevado a la libertad, pero también ha dejado muy en claro a través de todo ese periodo de la historia de la salvación que enviará a aquel Mesías liberador que ya no solamente lo liberará de una opresión física como a nuestros primeros padres en Israel, sino que será una liberación integral. El pecado que nos domina, el mal que nos esclaviza y el odio que de alguna manera quedó impuesto ante la desobediencia de nuestros primeros padres. Este encuentro particular con Jesucristo, hermanos, aquel que nos ha revelado el amor del Padre, que se ha mostrado cercano al hombre y lo ha perdonado de su pecado, le ha dado una nueva oportunidad de vida por el mismo sacrificio del Señor, es decir, por el misterio de su encarnación, por el misterio de su Pascua. Todos hemos sido capaces de conocer al mismo Dios a través de Jesucristo. Y lo que Jesucristo ha dicho de Dios es definitivo. No es que Jesucristo solamente haya dicho por ahí alguna cosita, algo circunstancial, una idea. No, Jesucristo ha revelado a Dios mismo. Y por eso en el Evangelio de Juan vemos la insistencia del evangelista y apóstol en convencer de que quien asume a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el enviado del Padre, tiene que comprometerse con Él en una experiencia vital, en una vivencia. Porque seguir a Cristo no es solamente una cuestión teórica, ¿no? Tampoco se sigue a Dios en la persona de Cristo porque es un excelente líder. Tampoco se sigue a Cristo porque tiene una excelente exigencia moral. Hermanos, se sigue a Cristo porque en Él está revelado el amor de Dios. Y quien recibe a Cristo recibe el amor de Dios y se alegra porque es capaz de evidenciar en su propia vida ese amor. A partir de allí, es fácil, hermanos, comprender desde el punto de vista de nuestra fe, de que recibimos a Jesucristo como Salvador, como guía, como aquel que nos alienta a lo largo de nuestra vida cotidiana, porque a través de Jesucristo hemos conocido ya no solamente a ese Dios omnisciente, omnipotente, que se escondía por allá en aquella montaña sagrada y que solamente era accesible a Moisés. Cambia un poco el modo de entender a Dios a través de Jesucristo. Se vuelve un Dios cercano, se encarna. A Jesucristo lo vemos utilizando un lenguaje humano como el nuestro. Miren hasta dónde puede llegar el colmo de Dios. Ya no solamente habla a través de los profetas como en el Antiguo Testamento, ya no solamente elige unos pocos, sino que ahora en Jesucristo Dios mismo ha tomado la iniciativa para que a través de Él seamos capaces de reconocer esta gran verdad de salvación. Por eso, cuando Jesucristo nos muestra la misericordia de Dios, su amor infinito, no es una cuestión de piedad, es que es la verdad misma. Y esta gran verdad, hermanos, de la salvación es lo que convoca a muchos creyentes, ya en los primeros siglos de nuestra fe, una fe pascual, que la vemos cómo va teniendo esa dimensión creativa dentro de la comunidad cristiana. Al escuchar el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, vemos cómo Bernabé y Pablo han llevado el anuncio del reino hasta distintos lugares,
y provoca distintas reacciones, algunos de acogida, unas más de rechazo y otras, en definitiva, que no logran entenderlos. De acogida, pues al escucharles, tanto judíos como paganos dejan su anterior vida para entrar en esa comunidad de amor, en esa comunidad pascual. Otros, en cambio, los rechazan porque no quieren cambiar sus antiguas ideas, porque están obstinados, cerrados, herméticos en su modo de entender a Dios. Y es lo que les pasa a muchos judíos que no aceptan que Jesucristo sea en definitiva el Mesías. Y por eso los discípulos de Jesús corren la misma suerte de su Señor. Algunos martirizados, otros encarcelados, en fin, ¿no? Y también, por otro lado, los que no los comprenden, los que no les entienden. Pues hoy hemos visto, ¿no? Pues han salido de Iconio por las persecuciones y han llegado a Listra, una nueva ciudad. Allí, por cómo se menciona en Hechos de los Apóstoles, la mayoría de las personas que escucharon su mensaje eran paganas, probablemente de origen griego, porque son politeístas, tienen varios dioses. Pablo, al igual que Pedro, recordemos, ha realizado un milagro, no Pablo, sino el Espíritu de Dios, pero a través de Pablo su instrumento. Pedro también había realizado algo similar, recordemos, también en Hechos de los Apóstoles, al inicio de su relato, Lucas. Pedro se acerca a la puerta de la Hermosa en Jerusalén y encuentra también a un hombre tullido. Y Pedro le dice, bueno, mira, no tengo riqueza, ni plata, ni oro, ni nada, pero en nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y efectivamente ese hombre se pone a caminar, lo que ciertamente causa muchas confrontaciones con los judíos que no estaban de acuerdo con aquello, ¿no? Querían que Pedro se callara y no hiciera ningún tipo de prácticas en nombre de Jesús. Eso con los judíos, Pedro. Ahora Pablo, con estos paganos que también tienen una mentalidad griega, politeísta, al ver que ha hecho este milagro, los han considerado a los dos, a Pablo y Bernabé, dos dioses, Zeus y Hermes. Y algunos de los sacerdotes, sobre todo el sacerdote que representa a Zeus o Júpiter, como hemos escuchado, ha querido ofrecerle a Pablo el sacrificio de un animal. Claro, porque esta era la mentalidad griega. Y han venido a presentar sus sacrificios. Pablo y Bernabé, como tienen ese lastre judío, han rechazado esta actitud que es más de la idolatría y se han rasgado las vestiduras. ¿Por qué hacen esto, ciudadanos?, ha dicho Pablo, ¿no? Esto que ustedes han visto no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el mismo Dios en Jesucristo. Nosotros somos iguales a ustedes. Qué hermoso es esto, ¿no? Como el Señor, a través de sus instrumentos, a través de sus elegidos, de sus discípulos, a través de quienes lo han conocido en esa experiencia de la Pascua, en esa experiencia de fe, lleva la salvación a quienes no lo conocen. Y la oportunidad es propicia para Pablo y Bernabé para cambiar la mentalidad de aquellos que los han recibido y que se han equivocado. Así tenemos que ser, hermanos, nosotros hoy, plenamente convencidos de que el Señor sigue haciendo la obra a través de sus bautizados. Y por eso hay que asumir esta tarea con amor,
Pero para poder comunicar una experiencia, como todo en la vida, hermanos, incluida nuestra realidad humana, tenemos que tener una experiencia. Porque no se puede comunicar algo que no hemos vivido. El cristiano, convencido de la fe, no tiene miedo a las persecuciones, no tiene miedo a lo que van a decir, no tiene miedo inclusive si por si acaso le van a conceder a él de modo personal algún tributo, como le ha sucedido a Pablo y a Bernabé. Pues mira, imagínense nosotros si hubiéramos sido aquellos. Bueno, me vienen a ofrecer algo, bueno, aprovechemos. Pues no somos nosotros, es Cristo. La iglesia, hermanos, a través del tiempo, ha seguido anunciando a este Jesucristo y llama también a todos los creyentes a esta experiencia particular. La gran pregunta aquí que tendríamos que plantearnos, hermanos, es ¿cómo tener una experiencia de fe para anunciarla? Y si les preguntamos a los discípulos del Señor, y si le preguntamos a la iglesia, y si nos preguntamos a nosotros mismos, la respuesta siempre será esta: escuchar su palabra, tener esa humildad para acogerla, estar en oración constante al Señor, al Dios de la vida, participar de la vida sacramental. Los que se bautizaban, los que escuchaban a los apóstoles, por medio del bautismo daban su asentimiento en la fe. Los apóstoles también compartían con ellos la Eucaristía, lo que nosotros también hoy celebramos. Y de manera especial se amaban en la comunidad, se perdonaban, tenían compasión de los más débiles. De esta manera, nuestra experiencia en Jesucristo se vuelve testimonio. Si solamente nos quedamos en una cuestión teórica, como a veces muchos pecamos de ello, porque sabemos en teoría, ¿no? Yo les apuesto que si ahorita les pregunto algunas preguntas del catecismo básico, pienso que todos las diríamos. Las obras de misericordia, los 10 mandamientos, ¿no? Los sacramentos, cuántos son y cosas parecidas, las sabemos. Pero de hecho a que sepamos, a que lo vivamos, habría que cuestionarnos. La experiencia que tenemos del Señor, esa experiencia de fe que nos ha marcado, está dando testimonio en este tiempo. Hoy que vivimos en una época, hermanos, marcada por el desarrollo tecnológico, por las ciencias, que es bueno. Sin embargo, ¿dónde está allí el sentido comunitario del amor al prójimo? Cada quien en ocasiones va en búsqueda de su propio beneficio, de su propio interés. Y Dios también viene a ser una cuestión más de nuestra vida, ¿no? Un apéndice. Y no falta que, así como les pasaba a los griegos o incluso a los judíos, tengan una idea errónea de Dios, una idea equivocada de Dios. ¿Cuál es esta idea en nuestro tiempo? Pues a Dios algunos le buscamos solo para que nos solucione la vida, el momento. Buscamos un Dios mágico. Y algunos no tiene ni reparo, inclusive en pedirle venganza. Esa idea pésima de Dios. Otros, el Dios castigador, ¿no? Es que Dios siempre me castiga. Todo me va mal. Se ha olvidado de mí.
no tiene compasión. Me ha olvidado el Señor. Y así, ¿no? Pero el rostro de Dios que nos presenta Jesucristo es un rostro de amor, de misericordia. Jesús es benevolente hasta con los que aparentemente son grandes pecadores. Recordemos a aquellos leprosos. No tiene ningún reparo el Señor en acercarse a ellos, siendo que iría en contra de la ley de la pureza de los judíos. Se acerca, come con ellos, y por eso lo tildan de comelón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. El Señor se acerca a aquella mujer, tiene compasión de ella, aquella mujer pecadora que los fariseos y estos ancianos le llevaron para que la juzgara. Señor, le hemos encontrado a esta mujer en flagrante adulterio y según la ley debe morir apedreada. ¿Qué piensas tú? Para tentar a Dios, ¿no? Porque siempre andamos tentando a Dios. Y ese es un pecado que hay que confesarlo, ¿no? Cuando tenemos ideas equivocadas de Dios, lo tentamos, ojo. Y eso hay que confesarlo. Porque Dios es misericordia, es amor. ¿Qué le dijo a esa mujer? Yo tampoco te condeno. Anda y no vuelvas a pecar. Así que aquí no se trata, hermanos, de inventarnos un Dios a nuestra medida, no. Hay que recibir a Cristo como es y comprometernos con Él. De esta manera, nuestra experiencia será más auténtica y nuestra vida cristiana será más conforme al Evangelio. También el Evangelio de hoy nos habla sobre esa experiencia de amor. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Y para poder cumplir los mandamientos del Señor, tengo que conocerle, pues, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más expresa cuando una persona le ama a la otra persona? En que le conoce. Porque no se puede amar sin conocer. Puedes conocer, hay mucha gente que puede conocer y no amar, ¿no? Pero para amar sí es necesario conocer. ¿Y de qué manera conocemos a la otra persona? Sino conviviendo con ella, conociéndole en sus virtudes, en su temperamento, hasta en sus defectos para poder tenerle paciencia. Pues no se diga de nuestro amor al Señor. Palabra, Eucaristía, comunidad, lugares donde lo conocemos. Allí, al conocerle, vivimos sus mandamientos y casi como por inercia comunicamos ese mismo amor a los demás. Se trata de un anuncio que me embarga a mí y que también embarga a los demás. Les alegra, es un contagio bueno. No como el contagio del que ahora todos huimos, ¿no? Es un contagio de amor. Y esa experiencia es la que empieza a darse a conocer a todos. Y eso es evangelización. Y eso es testimonio. Pidamos, hermanos, al Señor que todas estas verdades de fe nos sean cercanas, para que ese Espíritu Santo, como ha dicho el Señor, nos las recuerde. Y no andemos por allí desconsolados o muy esclavizados en el pecado o muy indiferentes a los demás, sino que al contrario, recordemos que tenemos un Dios que nos ama, que se ha manifestado a través de su Hijo, que nos ha mostrado su amor, su cercanía, para que también nosotros seamos cercanos a nuestro prójimo. A Jesucristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.
Nos ponemos de pie. Y ahora, hermanos, les invito para que presentemos al Señor nuestras plegarias y peticiones. Después de cada petición respondamos: escucha, Señor, nuestra oración. Hermanos, oremos por nuestro Santo Padre. Siempre hay que tener un cariño muy particular por el Papa, por nuestros obispos, para que el Señor les auxilie siempre con la gracia del Espíritu Santo, para que en su mensaje, en su guía como pastores, nos orienten al encuentro con Jesucristo vivo. Roguemos al Señor. Hermanos, y oremos también por todos nosotros, para que la palabra que recibimos produzca vida en nosotros, para que la palabra que Dios da a conocer a través de los sacramentos, a través de distintos momentos de catequesis, pueda producir en nosotros esos frutos de buenas obras. Roguemos al Señor. Hermanos, y también oremos para que cumplamos el mandato de Dios, que es el mandato del amor, para que nos esforcemos en dejar a un lado nuestro egoísmo, nuestro resentimiento, nuestro rencor, para que provoquemos esa civilización del amor, de la fraternidad y de la paz. Roguemos al Señor. En un momento de silencio, les invito para que presentemos al Señor que nos ama, que nos guía, todas aquellas necesidades que estamos viviendo en estos momentos. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos un momento. El Señor, que es misericordioso con todos, escucha nuestra plegaria. Por todo ello, roguemos al Señor. Oremos, hermanos, por la salud de Carmen Quimbita y de todos los enfermos. Roguemos al Señor. Que el Señor conceda el eterno descanso a Cruz Victoria Areglo, a Alberto Modesto Barrios Areglo, a Roberto Alejandro Barrios Areglo, a Ángel Hoyos Alarcón, a Orlando Hoyos Silvera, a Luis Alfredo Méndez Cabrera, a Eberta Deifilia Alcíbar Andrade. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, recibe todas estas plegarias de esta familia y concédenos lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, cantamos. Elegiste, Señor, para quedarte, frutos simples surgidos de la tierra, pan y vino sembrados por el hombre y que pueden estar en cualquier mesa. Que sepamos, Señor, ser tu pan bueno, nacido de la espiga verdadera. Que sepamos, Señor, ser tu pan bueno, nacido de la espiga verdadera. Hoy trayendo espigas y racimos, nos llegamos, Señor, hasta tu mesa, para unir a la ofrenda de tu Hijo el gozo y dolor de la cosecha. Que sepamos, Señor, ser vino bueno y apagar en el mundo la tristeza. Que
que sepamos, Señor, ser vino bueno y apagar en el mundo la tristeza. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Todos. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Todos. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Todos. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Gerardo, sus auxiliares, Giovanni, Iván, Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial por Cruz Victoria, Alberto Modesto, Roberto Alejandro, Ángel, Orlando, Luis Alfredo, Eberta Deifilia, Camilo de Jesús Presbítero, Ángel Fernando, Alberto, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos,
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi, custodiame vida eterna. Señor de toda gracia, hazme pan para tus hijos, hazme ofrendas de amor. Repárteme, Señor, distribúyeme, llévame a los que te buscan. Repárteme, Señor, distribúyeme, llévame a los que te buscan. Señor, Señor, quiero vivir amándote y adorándote en el corazón de cada hermano. Repárteme, Señor, distribúyeme, llévame a los que te buscan. Repárteme, Señor, distribúyeme, llévame a los que te buscan. Cordero de Dios, sobre el altar que diste tu vida quiero ofrecerme como hostia viva y ser partida. Repárteme, Señor, distribúyeme,
Llévame a los que te buscan. Repárteme, Señor, distribúyeme. Llévame a los que te buscan. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, les recordamos que los horarios de la Eucaristía, los días ordinarios de lunes a viernes, se realizan a las 18:30. Adicional a ello, les comunicamos que vamos a aperturar una semana más las inscripciones para la catequesis, en vista de que hay algunos hermanos que han pedido que les concedan un tiempo más. Con la salvedad de que solamente lo haremos esta semana. Ya la siguiente estaremos dando inicio a la programación de la catequesis para este año, que también lo haremos por medio de plataforma hasta que ya se vean las condiciones en las que podamos participar de modo presencial. A nuestra Madre Santísima del Cielo vamos a dirigir un Ave María, y sobre todo en estos días sería muy bueno que como cristianos en el mes de mayo realicemos el rezo del Santo Rosario en familia. Digamos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta Eucaristía, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Tengan una linda noche, hermanos. Hasta luego. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.